vistas al aniversario. La semana que viene realmente va a ser una bendición. Cada predicador que hemos invitado, creemos firmemente que el Señor los va a usar para traer palabra que nosotros necesitamos como iglesia. Todos ellos saben que vienen a una fiesta de aniversario, así que cada uno de ellos trae una palabra muy importante de parte del Señor para esa semana. Y siempre recomendamos que trate de organizarse, de en lo posible asistir todos los días, porque como siempre experimentamos, sabemos que cada día tiene su particularidad, pero también es como algo, como un río que va creciendo día a día, y creemos que cuando lleguemos al día domingo realmente se va a desbordar sobre nuestras vidas. Además, cumplimos 40 años como Iglesia Buenas Nuevas. El sábado especialmente vamos a tener la visita de nuestro presidente, el pastor Enrique Estroza. Él nos conoce, a mí por lo menos me conoce desde los 8 años, o 7, 8 años. Así que es un hombre que conoce también la historia de nuestra iglesia. El día viernes también el pastor Carlos Socolú, que también nos conoce desde hace muchos años, ha formado parte del distrito alemán en su época, cuando nosotros hemos formado parte también del distrito alemán. Así que el día jueves que va a venir el pastor Sergio Marquet, que ya lo conocemos, ¿verdad? Con una palabra de parte del Señor también para nuestras vidas. Y el día domingo, el de siempre, pero ahí voy a estar predicando también la palabra el día domingo y cerrando esta fiesta aniversario de estos 40 años de la Iglesia Buenas Nuevas. Amén. Realmente estamos muy felices y contentos, agradecidos a Dios por haber llegado a este tiempo, creyendo, como decía el spot del aniversario, que hay mucho más de parte de Dios para nuestras vidas. Si Dios nos ha bendecido acá, imagínense todo lo que hay para adelante todavía. Así que estamos realmente expectantes, creyendo en cosas maravillosas de parte del Señor. Quería también contarles que estamos trabajando, crear un área de ujieres especialmente. Ahora los ujieres funcionan debajo de cada una de las redes, ya lo hemos hablado con los líderes en las últimas semanas. Así que ya hemos elaborado un material que va a servir para instruir a los ujieres que queremos que trabajen en la iglesia. Obviamente muchos de los que ya están realizando la tarea de ujier, pero vamos a agruparlos debajo de un área. Así que lo que quisiéramos es que todas las personas que van a seguir trabajando, aunque ya vienes trabajando, pero que van a seguir trabajando como ujieres, y otros que quisieran sumarse para trabajar como ujieres, obviamente pedimos que tengas el encuentro, que estés participando de la Escuela Vida o la hayas terminado, o que estés transcurriendo las clases de la Escuela de Vida, puedas anotarte para que podamos ir confeccionando el grupo de los ujieres, que una vez que hayan tomado las clases y lo tengamos organizado, después obviamente con los líderes vamos a determinar de qué manera lo pondremos en funcionamiento. Pero en principio, para poder brindarle las clases y la instrucción, el adiestramiento de los ujieres, queremos que ustedes se anoten allí al fondo en la mesa. Está Verónica, entiendo que es la que está anotando. Así que cuando termine el culto, no ahora, pero cuando termine el culto, antes de irte, puedas pasar por allí y puedas dejar tu nombre, simplemente un teléfono para que puedan comunicarse, y así estaremos avanzando con este proyecto nuevo que estamos instalando en la iglesia. Amén. Quiero invitarles a abrir su Biblia y vamos a leer en 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Vamos a estar compartiendo esta palabra en esta mañana. 1 de Samuel, si pueden ponerlo en la pantalla. Le pedimos perdón que apagamos algunas luces. A veces la sobrecarga de los equipos y todo eso se corta la luz y no queremos arriesgarnos a que se corte la luz. Así que
Los que no tienen por allá luz, pero buena vista, podrán leer, y los que no, les ayudamos con las pantallas. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Amén. Primera de Samuel, capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podían ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había aún conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Cómo tenía que responder? Habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Esta palabra el Señor puso en mi corazón hace unos días y yo la compartí con los docentes en el colegio, pero después me di cuenta que también era una palabra que estaba gestándose en mi corazón, y por eso también la traje para compartirla con ustedes en esta mañana. Creo que es tan importante que podamos estar alineados con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes entienden eso cuando a veces estamos en oración y yo les animo a ustedes y les digo: conéctense con Dios, conéctense con Dios. Traten que la adoración, la oración los conecte con Dios. Y yo veo que esa conexión es tan necesaria, porque es igual como cuando usamos un teléfono celular y a veces no llega bien la señal. ¿No les pasó algunas veces que usted está hablando con alguien y entonces usted tiene que decirle a la otra persona: correte, ponete en otro lugar porque se corta la señal? Entonces, ¿qué hacemos? El otro día cuando hablé con José me dice: espere, pastor, que salgo afuera, así hablamos bien, porque se entrecortaba la señal. ¿A cuánto le pasó eso? Pasa con frecuencia, ¿no es cierto? Y después, cuando estamos bien ubicados, ¿qué pasa? Ahí sí se oye bien. Y yo veo que de la misma manera también es cuando nosotros necesitamos entender esto, de estar alineados con Dios. Estar alineados con Dios significa que yo estoy en la misma frecuencia desde donde Dios quiere y puede hablarme. Eso es tan importante en nuestra vida, porque muchas veces Dios quiere hablarnos. ¿Cuántos creen que Dios quiere hablarte siempre? ¿Cuántos lo creen que Dios quiere hablarte siempre? Pero no voy a pedir que levantes otra vez las manos. Pero ¿cuántos escuchan a Dios hablar siempre? ¿Cuántas veces pasa que Dios quiere hablarnos, quiere comunicarse con nosotros, quiere decirnos algo, pero nosotros no escuchamos? ¿Y por qué no escuchamos? Porque no estamos alineados, no estamos en la misma frecuencia donde Dios quiere tenernos y donde Dios realmente pueda hacer oír su voz. Por eso este mensaje tiene por tema escuchar a Dios.
oír a Dios. Por eso lo que Samuel responde es tan importante que lo podamos entender en esta mañana. Porque Elí le dice a Samuel, cuando oigas otra vez llamar, simplemente responde, ¿qué tenía que responder? Habla, ¿qué dice? Habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. ¿Dónde está puesto el énfasis en esa frase? En que Dios quería hablarle a Samuel. Dios quería comunicarle algo a Samuel. En aquellos días, dice la palabra del Señor, la palabra de Dios escaseaba y no había visión con frecuencia. Quiere decir que no se conocía la voz de Dios y tampoco se predicaba la palabra de Dios. Por eso dice que escaseaba. ¿Qué sería de su vida espiritual, de mi vida espiritual, si no tuviésemos una palabra de Dios, si no escuchásemos la predicación, la enseñanza? Quiere decir que aunque Samuel vivía y convivía con la familia sacerdotal, pero sin embargo hace tiempo ya que no se escuchaba palabra de Dios. A veces cuando escucho la frase de algunos que dicen, necesito oír una palabra fresca de Dios, ¿a qué nos referimos? Que tenemos una necesidad. Tenemos la necesidad de oír algo de Dios que yo necesito. No que necesita otro, que yo necesito. Necesito una palabra que realmente llene mi corazón. Por eso es que Samuel no reconoció la voz de Dios. Por eso es que Samuel primero confundió el llamado y pensó que era Elí quien lo llamaba. Yo no sé si la voz que él oía era exactamente igual como si fuera la del sacerdote Elí, no sé. Pero sí podemos decir que Samuel no supo diferenciar, no supo que era Dios, ni se imaginó que era Dios quien podía estar llamándolo. ¿Por qué? Porque no se conocía lo que era el llamado de Dios. No existía la práctica, no existía la enseñanza, nadie se lo había enseñado. Por eso lo primero que quiero decirles en esta mañana es que el ministerio de Samuel comienza oyendo a Dios. Y si esto lo aplicamos a su vida y a mi vida, preguntémonos en esta mañana, ¿cómo te convertiste en cristiano? ¿Cómo fue o qué fue que hizo que empezaras a seguir al Señor? Si no es que en algún momento, alguna vez, escuchaste la voz de Dios. Porque no fue el llamado desde aquí, como lo hizo Maxi hoy, simplemente porque alguien predicó o compartió una palabra, pasamos al frente, recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Esa es la voz de un hombre, pero Dios usa muchas veces a una persona a través de una palabra, pero más allá de quién haya sido quien nos predicó, nos habló y nos acercó la palabra del Señor, creo que la vida de cada uno de nosotros, y tenemos que decirlo de esa manera, comenzó a partir del momento que por primera vez en mi vida oí a Dios llamándome, hablando a mi corazón. Samuel no conocía a Dios, ni había oído antes la voz del Señor. ¿Saben cuántos años tenía Samuel cuando sucedió esto? Se cree que Samuel tenía entre 12 y 14 años. Era un adolescente. Era un adolescente. Y nunca antes había oído la voz del Señor. Por eso es que el sacerdote tuvo que instruirlo. Cuando el sacerdote se dio cuenta que podía ser Dios quien lo estaba llamando,
fue el sacerdote quien le dijo: la próxima vez que escuches la misma voz que te esté llamando, entonces responde esto: habla, que tu siervo oye. Y es tan impactante mirar esta palabra, esta experiencia de Samuel, porque el ministerio de Samuel comienza oyendo a Dios. Y Samuel se convierte en uno de los más grandes profetas de su época. Se llegó a decir de Samuel que desde Dan hasta Berseba todos sabían quién era Samuel como hombre de Dios. Es como decir, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, todo el mundo, todo el país conocía quién era Samuel. Desde un extremo del territorio hasta la otra punta, todo el mundo sabía quién era Samuel. Hermanos, cuando oímos la voz de Dios, es la que nos transforma, es la que nos cambia. La vida de Samuel nunca más fue la misma. A partir de ese día que Samuel oyó la voz de Dios, su vida fue cambiada. Él no sabía, pero en ese momento se estaba levantando un ministerio que iba a llevarlo a través de toda su vida. Samuel sirvió a Dios hasta el último día de su vida como profeta. Esto me lleva a pensar que en la Biblia hay otros ejemplos de hombres que también, oyendo la voz de Dios, fueron cambiados, fueron transformados. Hace poco, o hace un tiempo atrás, tuvimos un congreso del Espíritu Santo y el énfasis fue puesto en la zarza. Y hablamos mucho esos días sobre el llamado de Moisés. Y Moisés también fue transformado el día que él tuvo un encuentro con Dios. Pero algo que impactó mi vida fue cuando yo entendí que la vida de Moisés no fue cambiado por el fuego que vio en la zarza. ¿Se acuerdan que él se fue atraído porque vio una zarza, un arbusto que ardía en fuego y no se consumía? Y cuando él lo vio, se acercó por simple curiosidad, y cuando se acerca, entonces oye la voz de Dios. Ahora, la vida de Moisés no fue cambiado por el fuego ni por la zarza. Lo que cambió, lo que transformó la vida de Moisés fue la voz que salió de la zarza. Por eso digo que la vida de Samuel nunca más fue la misma, porque su ministerio comienza a partir del momento que él oye la voz de Dios. Y yo quiero que usted haga un pequeño repaso de cómo fue su experiencia, mi hermano. ¿Qué fue lo que hizo que usted se convirtiera al Señor y entregara su vida al Señor? No fue el llamado de Dios. No fue que de una forma o de otra usted entendió que era Dios quien lo estaba llamando, y ese llamado fue el punto de partida y la razón por la que hoy nosotros servimos al Señor. Mirando también la vida de Saulo de Tarso, el llamado de Saulo. ¿Se acuerdan ustedes? Saulo, que después se transforma en el apóstol San Pablo. Pero ¿cómo comienza la vida cristiana de Saulo de Tarso? Quiero que leamos en Hechos capítulo 3, versículos 3 al 6. Esos 3 versículos simplemente nos van a dar luz sobre qué fue lo que transformó la vida de Saulo. Dice Hechos 3:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y si yo le pregunto en esta mañana, ¿qué fue lo que transformó la vida de Saulo? ¿Fue la luz que vio? ¿Qué fue lo que transformó la vida de Saulo?
sino la voz que salió de esa luz. Cuando él oyó la voz de Jesús, le hizo saber que él estaba yendo contracorriente, él estaba yendo contra lo que Dios había iniciado y contra lo que Dios quería hacer. La vida de Saulo fue transformada por una voz que él oyó que vino del cielo. Mi hermano, lo que transforma nuestra vida, lo que cambia nuestra vida, es lo que Dios dice, no lo que tienen para decir los demás, sino aquello que nosotros recibimos y entendemos que viene de parte de Dios. Amén. En segundo lugar, lo que quiero decirles es que la oración que nosotros conocemos se basa en lo que decimos a Dios. Pero la verdadera oración está basada en, ¿qué? Escuchar a Dios. Yo quiero que usted se ponga a pensar un momento, ¿cómo es su oración? Yo tengo que preguntarme, ¿cómo es mi oración? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el fuerte de la oración? ¿No es verdad que la mayoría de las personas se pasan el tiempo hablando, pidiendo, diciendo algo? Pero la verdadera oración, la verdadera comunión con Dios, si podemos decir, el secreto de una verdadera comunión con Dios, no es en el tiempo que dedicamos para decir, para hablar, para orar. Si bien es importante, cuando dedicamos tiempo, invertimos tiempo para orar. Pero lo que cambia nuestra vida, pero lo que importa en nuestra vida, no es lo que nosotros le tenemos que decir a Él, sino lo que importa es la capacidad que yo tengo para escuchar lo que Él tiene para decirme a mí. ¿Se entiende esto? Eso es lo que importa realmente. Fíjense que una de las cosas importantes que Samuel escuchó después de oír por primera vez a Dios hablar fue lo que Dios tenía para decir sobre el ministerio de Elí. Lo primero que oyó Samuel fue lo que Dios iba a hacer con la casa de Elí. Fíjense ahí en Primera de Samuel capítulo 3, versículos 11 al 13, donde leímos al principio: y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retinirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. La casa del sumo sacerdote Elí había caído en picada libre, en decadencia. Toda la casa de Elí se había corrompido. Y lo primero que oyó Samuel fue lo que Dios iba a hacer con aquel que era el hombre de Dios, que a su cargo estaba la casa de Dios y a su cargo estaba la predicación de la palabra de Dios. Pero sin embargo toda su familia se había corrompido. Ahora, si pensamos un poco, analizando más minuciosamente la causa de la caída de Elí, creo que queda más que claro que la causa de la caída de Elí fue no que él haya dejado de orar, sino que haya dejado de oír palabra de Dios. ¿Cómo comienza el capítulo 3? Quiero que que vea un poquito y revise ese texto. ¿Cómo comienza el capítulo 3? Dice la segunda parte: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. ¿Quién era el encargado de hacer que eso no sucediera? ¿Quién era el encargado de que
hubiera palabra de Dios y hubiera visión de Dios. Elí. Así que, si decimos por qué cayó la familia de Elí, por qué cayó el ministerio de Elí, cayó simplemente cuando dejó de oír a Dios, cuando dejó de escuchar a Dios. Apliquémoslo eso a nuestra vida. Llámese ministerio, familia, nuestra vida personal. ¿Cuándo cae una persona? ¿Cuándo cae una familia? ¿Cuándo cae un ministerio? ¿Cuándo deja de orar? Sí, cuando deja de orar puede caer también, pero cae cuando deja de escuchar a Dios. Porque la voz de Dios viene siempre en momentos oportunos, viene en aquellos momentos donde realmente necesitamos algo de parte de Dios que nos corrija, que nos direccione. ¿Cuántas veces necesitamos que venga una palabra del Señor para que nos enderece? ¿No le ha sucedido a usted? ¿Cuántos han recibido una palabra correctora alguna vez de parte del Señor? Y hemos tenido que arrepentirnos delante del Señor diciendo: Señor, gracias, porque tu palabra siempre llega a tiempo para decirme lo que yo necesito, no lo que me gusta escuchar. Hay personas que solamente van detrás de palabra que ellos quieren oír. Y como hay personas para todo, también hay profetas o personas que supuestamente usan la palabra justamente para decirle a esa gente que están buscando lo que ellos quieren, lo que a ellos les conviene. También van a encontrar a otros que también le van a decir que tienen una palabra de Dios cuando Dios nunca les ha hablado. ¿Qué es lo que usted necesita y lo que yo necesito? Sino que realmente oigamos palabra de Dios. La única palabra que va a enderezar tu vida, que va a alertarte del peligro, que va a salvar tu familia, que va a salvar tu ministerio, es la palabra que viene de parte de Dios. Miren lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 22. Y si usted quiere una tareita para su casa, léase el capítulo 23. Realmente una palabra fuerte, contundente que le tocó dar a Jeremías, donde él justamente se ocupó de enseñar la causa del por qué tanta gente estaba confundida. Dice Jeremías capítulo 23, versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿A qué se refiere el Señor cuando le da esta palabra a Jeremías? Y Jeremías, refiriéndose a los profetas falsos, dice esto: si ellos hubieran estado en mi secreto. Lo que Jeremías estaba diciendo con esto, que esos profetas que le estaban profetizando cosas que ellos querían escuchar, que el pueblo quería escuchar, no habían estado en el secreto de Dios, y lo que ellos decían, solamente decían cosas que salían de su propio corazón. Por eso es que en el mismo capítulo el Señor usa a Jeremías y le dice: ellos dicen, Dios me habló, cuando ellos nunca oyeron a Dios decirle esas cosas. Usted sabe que en este tiempo esto es tan aplicable, tan real. Hay gente por todos lados corriendo, buscando una palabra de Dios, pero no se aseguran de que esa palabra sea de Dios. ¿Cuántas personas han sido confundidas y engañadas por supuestos pastores o profetas que les dan una palabra que ellos quieren escuchar, pero si esa palabra no vino del secreto de Dios, no vino de hombres que están en comunión con Dios, obviamente esa palabra lo único que consigue es confundir a mucha gente.
En esta mañana yo te quiero exhortar y te quiero animar a buscar una palabra que venga del corazón de Dios. No importa tanto lo que digas cuando ores, lo que es importante es que cuando oremos tengamos tiempo para oír lo que Dios realmente tiene para decir a nuestras vidas. Lo que va a transformar tu vida no es simplemente lo que le digas al Señor, lo que te va a transformar es lo que Él tiene para decirte. Eso sí es algo que va a cambiar tu vida. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Y termino simplemente diciendo cómo escuchar a Dios. Sabemos y lo enseñamos tantas veces que hay algunas formas de reconocer cuando Dios nos habla. Una de las maneras de aprender a escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. ¿Cuántos saben que a través de la palabra de Dios, Dios puede hablarnos? El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si queremos aprender a escuchar la voz de Dios, tenemos que aprender a estar en contacto con la palabra de Dios, leerla todos los días, disponer nuestro corazón para aprenderla. Y si tenés la oportunidad de instruirte en el instituto bíblico, aún los que están en la escuela de vida, y les toca recibir la enseñanza, Dios te puede hablar a través de su palabra. En segundo lugar, Dios nos habla a través de sus siervos. Dios nos habla a través de aquellos hombres que ha puesto delante nuestro para hablarnos, para enseñarnos. Por eso es tan importante buscar el consejo, no solo de la palabra de Dios, sino también de nuestros líderes. Y vuelvo a recalcar algo que de tanto en tanto trato de refrescar nuestra memoria y que nos recordemos qué importante es el consejo de nuestros líderes. Qué importante es el consejo que Dios tiene para decirnos a través de aquellos hombres y mujeres que Él pone delante nuestro. Yo recuerdo una vez, hace algunos años atrás, una parejita que vino a hablar conmigo y algo que recuerdo con tan patente, ellos decían: si usted, pastor, nos da el permiso, nos ponemos de novio, pero si usted nos dice que tenemos que esperar 6 meses, 1 año, lo vamos a hacer porque queremos agradar a Dios. Y siempre rescato esa decisión. De hecho, que se casaron, realmente están sirviendo al Señor de una forma tan maravillosa. Pero qué bueno es cuando nosotros vemos personas con esa disposición y con ese deseo de agradar a Dios y reconocen que Dios ha puesto en la iglesia líderes, pastores que puedan guiarles. Justamente la palabra pastor, ¿de dónde viene? Del pastor de ovejas. Las ovejas, justamente, la oveja es un animal que no tiene sentido de orientación y que no sabe defenderse por sí misma. Por eso es que necesitan ser pastoreadas, porque si no, corren peligro, pueden perderse, pueden caer en peligro. Y la iglesia, la obra del Señor, también nos enseña, cuando habla de los pastores, justamente nuestra tarea es pastorear las almas, cuidarlas, para que no caigan en peligro, no caigan en desgracia, no tomen decisiones equivocadas, no hagan cosas que luego tengan que lamentar. Pero claro, estamos tan acostumbrados a ser tan independientes y muchas veces nos convertimos al Señor y empezamos a formar parte de la iglesia y muchas personas siguen manejando su vida como siempre lo hicieron. Y se creen que no se equivocan en las decisiones que toman, pero es importante entender a partir del momento que empezamos a formar parte de la iglesia, si tenemos líderes, pastores al frente nuestro, entender que Dios puede usarlos para
darnos sabiduría, para guiarnos y para que nuestras decisiones sean correctas, sean guiadas de parte del Señor. En tercer lugar, si queremos aprender a escuchar la voz de Dios, necesitamos conocer al Espíritu Santo. Dios nos guía a través de su Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 13 dice la Biblia que estaban reunidos Pablo y los discípulos y los hermanos en oración cuando dice que el Espíritu Santo les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. Y allí conocemos por primera vez los primeros misioneros que fueron separados para la obra misionera, pero curiosamente fueron separados por el Espíritu Santo. La iglesia entendió en ese momento que eso es lo que debían hacer. Así que entendieron que el Espíritu Santo les guiaba a separar a Pablo y Bernabé para la obra del ministerio, para la obra misionera. Dios puede hablarnos a través de su Espíritu Santo. Habrían tantos ejemplos que podríamos utilizar, pero es tan importante que sepamos oír la voz del Espíritu Santo. Cuando nosotros aprendemos a oír la voz del Espíritu Santo, adiestramos, acostumbramos nuestro oído para oír la voz de Dios, y es a través del Espíritu Santo que termina enseñándonos. Y por último, muchas veces también Dios se hace oír a través de diferentes circunstancias, algunas situaciones que nos tocan vivir. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por esa experiencia, pero muchas veces cuando estamos atravesando alguna situación, cuando estamos viviendo algún momento, entendemos que Dios nos está hablando a través de esa situación. Y es tan grande el amor de Dios que Él puede usar cualquier momento, cualquier situación, para que podamos reconocer que Él nos está guiando para tomar una decisión. ¿Cuántos quieren aprender a escuchar a Dios? ¿Cuántos quieren mejorar su oído para aprender a escuchar la voz de Dios? Dice Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Será que el Espíritu Santo te está hablando en esta mañana? ¿Será que el Espíritu Santo te está exhortando a tomar alguna decisión? ¿Será que el Espíritu Santo está llamando tu atención para que puedas estar más atento a la voz de Dios? A través de todos estos años, ahora que vamos a celebrar 40 años, pero nosotros no estamos 40 años en la iglesia, sino estamos por ahí por 34, 35 años, pero a través de todos estos años hubieron momentos claves en nuestra vida, en nuestro ministerio, donde si no hubiésemos escuchado la voz de Dios, posiblemente no estaríamos donde estamos hoy. Dios tiene planes preciosos para nuestra vida, como los tuvo con Samuel en el momento que lo llamó para el ministerio. Pero el ministerio de Samuel comienza oyendo la voz de Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que Dios tiene cosas preciosas y maravillosas que Él quiere hacer en tu vida y a través de tu vida. Pero eso se va a concretar y eso se va a materializar solo si aprendemos a escuchar la voz de Dios. Todas aquellas personas que llegan a cumplir con los planes de Dios y caminan por los caminos que Dios tenía trazado de antemano para ellos, son hombres y mujeres que aprendieron a escuchar a Dios. Yo quiero en esta mañana preguntarte, ¿eres tú una persona que realmente
¿Sabe escuchar a Dios? O quizá tenga que hacerte otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste su voz? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste su voz? Por lo que vimos, Elí, el sumo sacerdote, hacía mucho tiempo que había dejado de oír a Dios. Si él hubiese prestado atención a todas aquellas veces que Dios le había hablado, seguramente su ministerio, su familia no hubiera caído. ¿Será que alguno está desoyendo esa voz? ¿O simplemente hace tiempo que ha dejado de oír a Dios? Dios quiera que en esta mañana puedas disponer tu corazón y sea parte de tu desafío y de tu oración al Señor, decir: Señor, yo quiero ser una de esas personas que sepa oír tu voz. Yo quiero ejercitar mi corazón y mi oído espiritual para oírte. Solo si sabemos oír su voz, vamos a caminar en el centro de su voluntad y Él va a hacer cosas, esas cosas preciosas que nosotros creemos que Él tiene preparadas para nuestras vidas, se van a cumplir solo con hombres y mujeres que saben oírle a Dios, saben escuchar su voz. Yo quiero invitarte a ponerte de pie en esta mañana. Aleluya.